Soy María de Lourdes, tengo 78 años y vivo aquí en Córdoba, Argentina. ¿Alguna vez te han acusado de algo que nunca hiciste? ¿Alguna vez has sentido el peso de una culpa que no era tuya? ¿Alguna vez has tenido que ver a la persona que más querías alejarse de ti por una mentira? Hoy les contaré la historia más dolorosa de mi vida. Una historia que destruyó a mi familia, que me alejó de la persona que más amaba en el mundo, mi hermana Esperanza. Una acusación que lo cambió todo para siempre, que me hizo pagar durante décadas por un crimen que nunca cometí. Si alguna vez te has sentido incomprendido, juzgado injustamente o has perdido a alguien importante por un malentendido, esta historia te llegará al corazón. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estoy a punto de revelarte te sorprenderá de maneras que nunca imaginaste. Esta no es solo la historia de dos hermanas, es la historia de cómo los celos pueden destruir a una familia entera. Antes de contarles la tragedia que destrozó a nuestra familia, necesito que sepan cómo éramos antes. Éramos una familia sencilla pero unida, que vivía en una casa de adobe en las afueras de Córdoba, donde el olor de nuestra madre, doña Carmen, de 54 años, horneando empanadas llenaba la casa los domingos por la tarde. Nuestra casa tenía un amplio patio con un pozo de agua dulce en el centro y una parra que daba sombra durante el abrasador verano. El sonido de los caballos al pasar por el camino de tierra se mezclaba con el canto de los grandes besugos en los jazmines que nuestra abuela Remedios había plantado cuando yo era niña. Esperanza era 3 años mayor que yo, pero en el fondo éramos como gemelas. Jugábamos a las casitas bajo la parra, hacíamos muñecas de maíz durante la cosecha y, en las noches cálidas, dormíamos en el patio, contemplando las estrellas e inventando historias sobre las constelaciones. Siempre fue más guapa que yo, lo admito. Tenía unos preciosos ojos verdes que heredó de su abuela, un cabello castaño que brillaba al sol como mechones de oro y una risa contagiosa que enamoraba a todos. Yo era más baja, más delgada, con el cabello negro y liso y unos ojos marrones comunes. Pero nunca sentí celos de ella, al menos no conscientemente. Mi padre, don Aurelio, de 58 años, era herrero. Tenía las manos grandes y callosas de tanto trabajar con hierro candente, y todas las tardes regresaba del taller con el olor a carbón impregnado en la ropa. Era un hombre de pocas palabras, pero de gran cariño. Los sábados por la noche tocaba la guitarra en el patio y cantaba viejos tangos que aprendió de joven. Mamá era costurera para las familias adineradas de la ciudad. Se pasaba los días encorvada sobre su antigua máquina de coser Singer, cosiendo vestidos de fiesta y trajes de bautizo. Sus dedos eran ágiles como los de un hada y podía transformar cualquier retazo de tela en una obra de arte. Roberto Sandoval llegó a nuestras vidas en 1964, cuando Esperanza tenía 22 años. Venía del campo, de la provincia de Santiago del Estero, buscando trabajo. Era un hombre alto, de piel oscura, con un bigote bien recortado y esos profundos ojos marrones que parecían guardar secretos. La primera vez que lo vi fue en una celebración del Día de San Juan en la plaza del pueblo. Esperanza llevaba un vestido amarillo que mi madre había cosido especialmente para la ocasión, y llevaba el pelo recogido con una flor de jazmín. Roberto no podía apartar la vista de ella mientras bailaba con las otras solteras. ¿Quién es esa chica del vestido amarillo?, le oí preguntar al compadre Martínez. Es Esperanza, hija del herrero Aurelio. Pero ten cuidado, jovencito, es muy solicitada aquí en la ciudad. Roberto no se intimidó. Me pidió que se presentara, ya que estaba junto a Esperanza esa noche. Lo recuerdo como si fuera ayer. Se quitó el sombrero, hizo una elegante reverencia y dijo: damas, mi nombre es Roberto Sandoval. Sería un honor bailar con ustedes. Esperanza se sonrojó como una rosa, pero aceptó la invitación. Bailaron toda la noche, y yo observé desde lejos, feliz de ver a mi hermana tan radiante. El noviazgo duró 2 años. Roberto consiguió trabajo en el rancho Herrera, cuidando ganado, y todas las tardes venía a casa a visitar a Esperanza. Se sentaban en el patio, bajo la parra, y conversaban tranquilamente mientras mamá nos observaba discretamente desde la ventana de la cocina. Era respetuoso, trabajador y, sin duda, adoraba a mi hermana. Papá lo apreció desde el primer momento, sobre todo cuando supo que Roberto sabía marroquinería y podía ayudar en el taller los fines de semana. La boda tuvo lugar en marzo de 1966, poco después de la cosecha.
La ceremonia se celebró en la iglesia de San Francisco, en el centro de la ciudad, y asistió toda Córdoba. Esperanza lucía preciosa con un vestido de encaje que su madre había bordado a mano durante meses. Roberto, con un traje oscuro que le había prestado su jefe, no dejaba de sonreír. La fiesta fue en el patio de la casa, bajo las estrellas. Don Martínez tocaba el acordeón, la comadre Rosa hacía empanadas como para alimentar a medio barrio, y bailamos hasta el amanecer al son de tangos y folclore. Esperanza y Roberto se mudaron a una casita a 2 cuadras de la nuestra, pero pasaron la mayor parte del tiempo con nosotros. Eran una pareja feliz y amorosa, y me sentí plena al ver a mi hermana realizada. Yo cuidé a los 3 hijos pequeños de los Mendoza: Carlitos, de 8 años, Mariela, de 6, y el pequeño Fernando, de apenas 4. Eran niños bien educados, cariñosos. Y me encariñé con ellos como si fueran mis propios hijos. Todas las mañanas me despertaba a las 5 con el canto del gallo del vecino. Tomaba mate con galletas caseras que mi madre había hecho la noche anterior y salía de casa mientras aún amanecía. La caminata hasta la casa de los Mendoza me tomaba 40 minutos, pasando por la plaza principal, donde el aroma a café tostado de la panadería del señor Tomás ya empezaba a despertar al pueblo. La casa de los Mendoza era una mansión de 2 pisos con jardines bien cuidados y una fuente en medio del patio principal. Entré por la puerta trasera a la cocina, donde Juana, la cocinera, ya estaba preparando el desayuno. «Buenos días, María de Lourdes», siempre me saludaba con una sonrisa. «Los chicos ya están despiertos y preguntan por ti». Mi trabajo consistía en cuidar a los niños, ayudarlos con sus tareas, jugar con ellos en el jardín, a veces, acompañarlos a pasear por el centro. Doña Isabella era muy buena conmigo, siempre tratándome con respeto y cariño. «María de Lourdes», me dijo, «tienes un don especial con los niños. Deberías casarte y tener tus propios hijos». Pero no tenía prisa. Disfrutaba de mi libertad, de mi trabajo y, sobre todo, de estar cerca de mi familia. En mis tardes libres, llegaba a casa y ayudaba a mi madre con la costura o charlaba con Esperanza sobre sus planes para el futuro. «Quiero tener al menos 4 hijos», me confesó mientras regábamos las plantas del jardín. «2 niños y 2 niñas. Y tú serás la madrina de todos ellos». Sonreí y asentí, imaginando lo maravilloso que sería tener sobrinos corriendo por el patio donde jugábamos de niños. Todo comenzó una sofocante tarde de diciembre de 1967. El verano había llegado con fuerza, y el calor era de esos que silencian hasta a las cigarras. El aire estaba quieto, pesado, y ni siquiera la sombra de la parra ofrecía alivio. Roberto había llegado temprano del rancho porque uno de los caballos favoritos del dueño se había lesionado y necesitaba descansar. Estaba en el patio, reparando una silla de paja que se había roto la semana anterior. El sudor le corría por la frente mientras trabajaba con ahínco, entretejiendo la paja con sus hábiles manos. Estaba lavando ropa en la tina de piedra al otro lado del patio. El agua estaba tibia por el sol, y mis manos ya estaban arrugadas de tanto restregar. El jabón casero que mi madre hacía con lejía y manteca de cerdo dejaba un olor fuerte en el aire. Esperanza y mamá habían ido al mercado a comprar ingredientes para el asado navideño. Querían conseguir la carne mientras aún estuviera fresca, antes de que el carnicero cerrara para la siesta. La casa estaba en silencio, los únicos sonidos eran el agua corriendo en el fregadero y el ruido de las herramientas. De Roberto, María de Lourdes, llamó, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «¿Podrías traerme un vaso de agua? Hace un sol abrasador, y necesito terminar esta silla antes de que regrese Esperanza». «Claro», respondí, secándome las manos con el delantal de algodón que mamá me había cosido. Fui a la cocina, donde la jarra de barro contenía el agua más fresca de la casa. La arcilla porosa mantenía el agua fría incluso en el calor más intenso. Llené un vaso, uno de esos sencillos que papá compró en la tienda de Seu Ramírez. Cuando salí de la cocina y me acerqué a Roberto, este se estaba levantando de la silla. Tenía la camisa empapada de sudor, el pelo pegado a la frente, y sonrió. Agradecido al ver el vaso en mi mano, «Muchas gracias», dijo, extendiendo la mano para tomar la taza. Fue en ese momento que nuestras manos se tocaron. Fue un roce inocente y casual, de esos que ocurren 1000 veces en la vida cotidiana entre personas que viven juntas. Tomó el vaso,
Bebió el agua de un trago y me devolvió el vaso vacío. Estaba riquísimo, comentó. No hay nada como el agua fresca del cántaro de doña Carmen. Sonreí y estaba a punto de volver al tanque cuando oímos pasos en la puerta principal. Era Esperanza que regresaba. Había olvidado la bolsa de paja donde guardaba el dinero de la compra. Lo que vio cuando entró fue exactamente esto, Roberto. De pie, yo a su lado con un vaso vacío en la mano, y nuestras manos separándose después de que él me devolvió el vaso, pero la mirada que nos dirigió, todavía me da escalofríos al recordarla. Era una mirada que nunca había visto en los ojos de mi hermana. Una mezcla de sorpresa, dolor, desconfianza y algo más profundo que no pude identificar. Lo siento, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Olvidé mi bolso. Entró en la cocina, cogió su bolso de la mesa de madera desgastada y se fue sin decir nada más. No miró a Roberto ni a mí. Simplemente se fue. Roberto y yo nos quedamos allí sin entender lo que había pasado. ¿Qué fue eso?, preguntó frunciendo el ceño. No lo sé, respondí, pero un extraño escalofrío empezó a recorrer mi columna. Desde ese día, Esperanza cambió por completo conmigo. Fue una transformación tan radical que hasta mamá y papá lo notaron. Donde antes había sonrisas espontáneas y largas conversaciones en la cocina mientras preparábamos mate, ahora solo había miradas de reojo, respuestas cortas y un silencio denso que se cernía sobre toda la casa. Esperanza, ¿quieres que te ayude a tender la ropa?, le preguntaba cuando iba a visitarla a su casa. No hace falta, respondió secamente, sin levantar la vista del lavabo donde fregaba las camisas de Roberto. ¿Quieres que pele las patatas para el almuerzo? Ya lo he pelado. ¿Puedo barrer el patio? Ya barrí. Siempre fue así. Por mucho que intentara acercarme, ella creaba una barrera invisible entre nosotros. Durante las comidas familiares, que siempre eran momentos sagrados en casa, evitaba sentarse cerca de mí. Cuando Roberto llegaba del trabajo y me saludaba cortésmente, como siempre hacía con toda la familia, ella fruncía el ceño y buscaba una excusa para salir de la habitación. Voy a comprar más pan, decía, incluso cuando todavía había pan en la mesa. Me olvidé de regar las plantas, era otra excusa común. Mamá empezó a percibir la tensión y trató de romper el hielo haciendo preguntas sobre nuestro trabajo, sobre nuestros planes para la próxima Navidad, sobre cualquier cosa que pudiera hacernos hablar. Esperanza, ¿cómo está Roberto en el rancho? ¿Está el patrón satisfecho con su trabajo? Está bien, respondió ella monótonamente. María de Lourdes, ¿qué pasa con los niños Mendoza? La pequeña Mariela todavía tiene esa tos. Se acabó, respondí, sintiendo el peso de la mirada sospechosa de mi hermana sobre mí. Me gustaría pedirles que le den me gusta y se suscriban al canal si les gusta la historia. Esto me ayuda mucho a seguir compartiéndoles estos recuerdos y me da la fuerza para compartir estos recuerdos dolorosos. Pasaron las semanas y la situación solo empeoró. Esperanza se acostumbró a aparecer en casa siempre que Roberto estaba. Si venía a pedirle prestada una herramienta a papá, ella aparecía. Si venía a tomar mate con nosotros después del trabajo, como siempre, ella llegaba poco después y vigilaba cada palabra, cada gesto, cada mirada. Una tarde, Roberto estaba ayudando a papá a arreglar la cerca trasera cuando Esperanza entró corriendo, sin aliento, como si hubiera salido de la casa a toda prisa. Roberto, llamó, necesito que vengas conmigo. Ahora. ¿Pero estoy ayudando a tu padre? Ahora, repitió con una urgencia en su voz que no admitía discusión. Roberto me miró con la mirada perdida, se encogió de hombros y se fue con ella. Papá siguió trabajando en la cerca, pero vi que él también se daba cuenta de que algo no andaba bien. ¿Qué le pasa a Esperanza?, me preguntó después, mientras guardábamos nuestras herramientas. No lo sé, papá. Conmigo es diferente. ¿Ustedes pelearon? No, papá. Al menos que yo sepa, negó con la cabeza, preocupado. En nuestra familia, nunca había habido peleas serias entre hermanos. Nos criaron para apoyarnos mutuamente, para estar unidos ante las dificultades de la vida. Una calurosa noche de enero, tras semanas de armarme de valor e intentar comprender lo que estaba pasando, decidí hablar directamente con Esperanza.
Ya no soportaba vivir en ese ambiente de tensión y desconfianza. Esperé a que Roberto se fuera para jugar al truco con sus amigos en la tienda de Seu Martínez, como hacía todos los viernes. Luego fui a casa de mi hermana y toqué la puerta. Esperanza. Soy yo. ¿Podemos hablar? Ella tardó un rato en responder, y cuando abrió la puerta, su rostro estaba cerrado, casi hostil. ¿Sobre qué?, preguntó, sin invitarme a entrar. Sobre nosotros. Sobre lo que pasa entre nosotros. Eres diferente conmigo y no entiendo por qué. ¿Te hice algo para lastimarte? Ella me miró por un largo momento, luego se apartó de la puerta, dejándome entrar. La casa estaba ordenada como siempre, pero había un frío en el aire que nunca había sentido antes. Caminamos hasta el pequeño patio trasero, donde había plantado un rosal. Se sentó en una silla de madera y empezó a arrancar nerviosamente una flor marchita. «Sabes muy bien lo que hiciste, María de Lourdes», dijo finalmente, sin mirarme a los ojos. «Pero no lo sé. Por favor, explícamelo». «¿Qué hice?». «No fingiré que no los vi esa tarde». Sus manos tocándose, la forma en que lo miraban, la forma en que le sonreía, sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿A eso se refería? ¿A ese momento tan inocente en el que Roberto bebió agua? Esperanza, te equivocas. Roberto solo me pidió agua porque se moría de calor. Cuando me devolvió el vaso, nuestras manos se tocaron sin querer. No pasó nada más. Mentira. Espetó, levantándose de la silla. Vi cómo lo mirabas. Vi cuánto tardaste en soltarle la mano. Eso no es verdad. Te lo estás imaginando. No estoy ciega, María de Lourdes. Desde que Roberto llegó a nuestra familia, le has estado dando vueltas como una gata en celo. Sus palabras me impactaron como un latigazo. Nunca en nuestra vida me había hablado así, con tanta crueldad. ¿Cómo puedes decir semejante cosa?, pregunté, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos. Soy tu hermana. Roberto es tu marido. Jamás haría algo así. Nunca, rió con amargura. Siempre has tenido todo lo que querías en la vida. Siempre has sido la favorita de tus padres, siempre te ha sido más fácil conseguir trabajo, siempre has atraído más la atención de los hombres. ¿De qué hablas? Siempre has sido más guapa, más admirada. Mentiras. Y ahora también. ¿Quieres robarme a mi marido? Basta, y grité, incapaz de soportar más acusaciones absurdas. No quiero oír más tonterías. Estás enferma, Esperanza. Estás viendo cosas que no existen. Guardó silencio un momento, respirando con dificultad. Cuando volvió a hablar, su voz era baja, pero cargada de veneno. Sal de mi casa, dijo. Y no vuelvas. No quiero volver a verte cerca de mi marido. Salí de allí devastada, caminando por las oscuras calles de Córdoba con el corazón hecho añicos. ¿Cómo había llegado nuestra relación a este punto? ¿Cómo podía mi hermana, que me conocía desde que nací, creer que la traicionaría? En los días posteriores a nuestra pelea, Esperanza inició una campaña silenciosa pero efectiva para convencer a toda la familia de que yo había intentado seducir a Roberto. No compartió abiertamente sus pensamientos, pero empezó a sembrar dudas con comentarios aparentemente inocentes. Mami, la oí decir una tarde, cuando llegó a tomar mate con nosotros, ¿no te parece raro que María de Lourdes no se haya casado todavía? Una chica de 22 años, guapa, trabajadora, es porque aún no ha encontrado al hombre adecuado, respondió. Mamá sin sospechar nada, o tal vez está interesada en alguien que no puede tener, comentó Esperanza, mirándome significativamente. El otro día, cuando Roberto vino a recoger unas semillas que papá le había prometido, Esperanza se aseguró de llegar justo después. Ah, Roberto, ya estás aquí, dijo con una voz extraña. María de Lourdes no me dijo que vendrías hoy. No sabía que venía, respondí confundida. Por supuesto que no, dijo ella, con una sonrisa amarga que no engañó a nadie. Estos pequeños comentarios, repetidos durante semanas, empezaron a crear un ambiente incómodo en la familia. Mamá, que siempre había sido muy conservadora y valoraba el honor familiar por encima de todo, empezó a mirarme con expresión dubitativa. María de Lourdes me llamó una tarde mientras pelábamos patatas para la cena.
Tienes que tener cuidado con Roberto. ¿Qué quieres decir, mamá? Una chica soltera no puede dar lugar a malentendidos. Roberto está casado con tu hermana. Mamá, nunca he hecho nada malo, lo sé, hija mía. Pero a veces, sin darnos cuenta, podemos dar señales equivocadas. Es mejor mantener la distancia. Era increíble cómo Esperanza había logrado sembrar dudas incluso en nuestra propia madre. Papá también empezó a tratarme de forma diferente. No era hostilidad, sino una cierta frialdad, una desconfianza que nunca antes había existido. Durante las cenas, que siempre habían sido momentos de alegría y conversación en nuestra familia, ahora reinaba un silencio incómodo. El pobre Roberto no entendía lo que pasaba e intentaba romper el hielo con comentarios sobre el trabajo, el tiempo, cualquier cosa. El patrón dijo que va a aumentar el rebaño el año que viene, comentó, tratando de entablar conversación. Está bien, respondía papá secamente. Significa que habrá más trabajo para todos. Murmuró mamá sin levantar la vista del plato. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de sus miradas suspicaces sobre mí. Esperanza comía metódicamente, pero yo sentía sus ojos observando cada uno de mis movimientos, cada expresión. Llegó al punto de que empecé a evitar estar en casa cuando Roberto solía venir. Pasaba más tiempo en casa de los Mendoza, inventando excusas para irme, cualquier cosa para evitar la vergüenza, pero esto solo empeoró las cosas. Esperanza interpretó mi ausencia como una confirmación de sus sospechas. ¿Ves?, le dijo a mamá. Ahora se escapa cuando Roberto está aquí. Si fuera inocente, no tendría que esconderse. Era una situación imposible. Si me quedaba, era porque intentaba seducir a Roberto. Si me iba, era porque tenía mala conciencia. En marzo de 1968, durante la festividad de San José en la plaza principal de la ciudad, todo estalló. Era una de esas cálidas noches de finales de verano, donde el aire quieto traía el aroma a choripán y empanadas fritas de los vendedores ambulantes que instalaban sus puestos alrededor de la plaza. Todo el pueblo acudió a la fiesta, como era tradición. La banda municipal tocó en el kiosco decorado con flores de papel crepé, y parejas de todas las edades bailaron en la pista improvisada en medio de la plaza. Los niños corrían entre los puestos, y los adultos mayores jugaban al truco en las mesas instaladas bajo los árboles. Llevaba un vestido azul cielo que había bordado a mano durante los largos meses de silencio en casa, intentando ocupar mi mente y mis manos con algo productivo. Roberto estaba elegante, con una camisa blanca cuidadosamente planchada por Esperanza y el pelo peinado con brillantina, como era costumbre entre los hombres de la época. Al principio, todo parecía normal. Nuestra familia estaba reunida en una de las mesas, bebiendo cerveza y comiendo pasteles de carne. Papá incluso intentó bailar un poco de tango con mamá, lo que nos hizo sonreír, algo que no habíamos visto en mucho tiempo. La banda empezó a tocar La Comparsita, uno de los tangos más famosos, y varias parejas se lanzaron a la pista. Roberto, quien siempre había sido un buen bailarín, se levantó de la mesa y le ofreció la mano a Esperanza. Bailamos, cariño, pero Esperanza estaba hablando con su amiga Rosa sobre algún problema con las gallinas y no hizo caso a la invitación de su marido. Esperanza, volvió a intentarlo Roberto. Oh, lo siento, dijo distraídamente. Hasta luego, Roberto. Yo hablo. Roberto se quedó allí un momento, sin saber qué hacer. La música sonaba, otras parejas bailaban, y él claramente quería bailar también. Fue entonces cuando se volvió hacia mí con una sonrisa dulce y completamente inocente. María de Lourdes, dijo, ¿quieres bailar? Solo una canción, para no desperdiciar este hermoso tango. Antes de poder pensar con claridad, antes de poder considerar las consecuencias, respondí, claro, ¿por qué no? Fue el mayor error de mi vida. En cuanto me levanté de la silla y le extendí la mano a Roberto, Esperanza dejó de hablar con su amiga Rosa y se volvió hacia nosotros. Lo que vio fue a su esposo invitándome a bailar, y yo aceptando. ¿Cómo? ¿Te atreves?, gritó tan fuerte que media plaza la oyó por encima de la música. Delante de todos. No tienes vergüenza. La música se detuvo. Las conversaciones cesaron. Todas las cabezas se volvieron hacia nuestra mesa.
Sentí que me ardía la cara de vergüenza y el corazón me latía con fuerza en el pecho como un caballo desbocado. Esperanza, basta. Intentó intervenir Roberto, completamente desconcertado. ¿Y tú? Se volvió hacia su marido furiosa. ¿Sigues animándola? Desde aquella tarde que los vi juntos, no has parado de darle esto, no terminó la frase, pero todos entendieron lo que quería decir. El silencio en la plaza era tan profundo que podíamos oír el canto de los grillos en los árboles circundantes. Nunca hice nada, grité, con la voz entrecortada por la emoción y la desesperación. Te lo estás inventando. Estás destruyendo a nuestra familia por una fantasía. ¿Fantasía? Rió con una amargura que me heló la sangre. Lo vi con mis propios ojos. Vi cómo lo miras, cómo buscas excusas para estar cerca de él. Eso no es cierto. ¿No es así? Entonces, ¿por qué aceptas bailar con el marido de tu hermana? No sabía qué decir. Técnicamente, tenía razón. Había aceptado bailar con Roberto. Pero era solo un tango, solo un baile inocente, ¿lo viste? Esperanza se giró hacia la gente que nos observaba en silencio. Mi propia hermana intentando robarme el marido. Delante de todo el pueblo. Esa noche, regresamos a casa en un silencio sepulcral. El sonido de nuestros pasos sobre la tierra compacta resonaba como tambores anunciando el fin de todo lo que una vez fue nuestra unida familia. 2 semanas después de aquella terrible noche en la plaza, mi padre me llamó al patio para hablar. El jazmín de la abuela Remedios estaba en flor, pero su dulce aroma me daba náuseas. Era como si hasta las plantas de interior se hubieran vuelto contra mí. María de Lourdes, dijo, jugueteando nerviosamente con su sombrero de fieltro entre sus manos callosas. Creo que sería mejor que te fueras a vivir con tu tía Dolores a Buenos Aires una temporada. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo, como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. Papá. Por favor, no me mandes lejos. No hice nada. Sabes que no hice nada. Lo sé, hija mía, susurró, con los ojos llenos de lágrimas que intentaba ocultar. En el fondo, sé que eres incapaz de hacer algo así. Pero esta situación está matando a tu madre. Esperanza no come bien, no duerme, se pasa el día peleando con Roberto. La familia se está desmoronando poco a poco. ¿Y la solución es enviarme lejos? Pregunté, sintiendo la ira y la desesperación crecer en mi pecho como una bestia enjaulada. Es temporal, mintió, y supe que era mentira por cómo apartó la mirada hacia las flores marchitas del macizo. Solo hasta que todo se calme, hasta que Esperanza vuelva a la normalidad. Papá, si me voy, pensará que es porque soy culpable. Confirmará todas sus sospechas, no hay otra opción, hija. Tu madre se está enfermando de tanto nervios. Esperanza amenazó con separarse de Roberto y volver aquí con el niño. ¿Qué niño? Está embarazada, María de Lourdes. Tiene 3 meses. Y con toda esta confusión, el médico dijo que podría perder al bebé. Esta información me dio un puñetazo en el estómago. Esperanza estaba embarazada y yo ni siquiera lo sabía. ¿Cómo había llegado nuestra relación al punto de que ella no compartiera una noticia tan importante conmigo? ¿Por qué no me lo dijo? Porque no quiere que sepas nada de su vida. Dijo que no mereces ser parte de su familia. Lloramos juntos esa tarde, papá y yo. 2 personas que se amaban profundamente, pero que las circunstancias obligaban a separarse. Fue una injusticia tan grande que dolió físicamente. Una semana después, estaba en la estación de tren de Córdoba, cargando una vieja maleta de cuero que había pertenecido a la abuela Remedios, con el corazón hecho añicos. Papá lloraba en silencio, escondido tras el pañuelo de algodón que mamá le había bordado años atrás. Mamá vino a despedirse, pero apenas pudo mirarme a los ojos. Al abrazarme, me susurró al oído, perdona a tu hermana, hija mía. Está confundida, pero en el fondo te quiere mucho. ¿Y tú, madre? ¿Me perdonas? Ella no respondió, solo me abrazó más fuerte y lloró en silencio. Esperanza no apareció para despedirse. Roberto llegó corriendo cuando el tren ya estaba saliendo, desprendiendo ese humo negro que marcaba el inicio de todo viaje. María
de Lourdes. Gritó por la ventana, corriendo junto al tren. Voy a descubrir la verdad. Voy a hacerle entender a Esperanza que eres inocente, pero eran solo palabras llevadas por el viento cálido de la tarde cordobesa, palabras que se perdieron en la distancia junto con todo lo que más amé en la vida. Buenos Aires era un mundo completamente diferente a Córdoba. El olor a escape de los coches, el ruido constante de los tranvías y autobuses, la multitud apretujándose por las aceras adoquinadas. Todo me asfixiaba como un sudario. La tía Dolores me recibió con cariño. Pero desde el primer día me di cuenta de que también dudaba de mi inocencia. Era hermana de mi madre, tenía 50 años, era viuda y trabajaba en una fábrica textil del barrio de San Telmo. Era una mujer seca y práctica que no tenía tiempo para sentimentalismos. Las familias no se desintegran por nada, me dijo aquella primera noche, mientras tomábamos mate en la pequeña cocina de su apartamento de 2 habitaciones. Algo habrás hecho para que Esperanza esté así. Tía, te juro que no hice nada. No tienes que jurármelo, niña. Júralo por Dios, eso es todo lo que importa. El apartamento de la tía Dolores estaba en el 3er piso de un edificio viejo, con paredes húmedas y pasillos oscuros que olían a moho y comida recalentada. Desde la ventana de mi habitación, que en realidad era una pequeña sala que ella había improvisado para mí, podía ver el patio interior del edificio, donde los vecinos tendían la ropa y conversaban sobre la vida de los demás. Conseguí trabajo en una tienda de telas en la calle Defensa, en pleno San Telmo. El dueño, el señor Gustavo Morales, era un hombre bajito y amable que había emigrado de España años atrás. Me enseñó a reconocer los diferentes tipos de tela, a calcular las medidas y a tratar con clientes exigentes. Tienes un don para los negocios, me dijo. Eres educado, honesto y sabes cómo hablar con la gente. Todos los días caminaba por las calles adoquinadas de San Telmo, pasando por casas antiguas con balcones de hierro forjado, tanguerías cerradas durante el día y cafés donde inmigrantes italianos de edad avanzada jugaban dominó y discutían sobre política. El olor de Buenos Aires era una mezcla de río, puerto, asfalto mojado y 1000 cocinas diferentes que preparaban platos de todos los rincones del mundo. Era una ciudad que nunca dormía, que vibraba día y noche con una energía que me era completamente desconocida, pero me sentía como un fantasma caminando por esas calles. A pesar de lo vibrante y llena de vida que era la ciudad, llevaba dentro un vacío que nada podía llenar. Extrañaba mi hogar, mi familia, la vida sencilla de Córdoba. Escribí cartas. Muchas cartas. A mamá, papá, Esperanza. Les contaba sobre mi trabajo, sobre la vida en Buenos Aires, sobre cómo intentaba adaptarme. Siempre terminaba mis cartas pidiendo perdón por una culpa que no sentía y rogando por volver a casa. La mayoría de las cartas quedaban sin respuesta. Cuando llegaba correspondencia de Córdoba, siempre era breve y formal, firmada por papá, con la letra torpe de alguien que aprendió a escribir de adulto. María de Lourdes, esperamos que estés bien. Aquí todo sigue igual. La lluvia arruinó parte de la cosecha de maíz. La vaca Lola dio a luz un ternero. El nuevo sacerdote ya llegó y ya está organizando la fiesta de Nuestra Señora. Te extraño mucho, papá. Nunca mencionaron a Esperanza ni a Roberto. Era como si los hubieran borrado de nuestra historia familiar, o como si yo hubiera perdido el derecho a saber de sus vidas. Las noches eran lo peor. Tumbado en mi fino colchón en el suelo de la improvisada sala de estar, escuchando los extraños sonidos de la gran ciudad, sirenas, vecinos discutiendo, música alta proveniente de algún apartamento. Me preguntaba qué estaría pasando en casa. ¿Esperanza ya había tenido al bebé? ¿Era niño o niña? ¿Seguía Roberto trabajando en el rancho Herrera? ¿Papá seguía con problemas de espalda por el peso del martillo en el taller? Mamá ¿seguía haciendo esas deliciosas empanadas los domingos? Eran preguntas que me torturaban y que quedarían sin respuesta durante años. En 1971, 3 años después de mi salida forzada de Córdoba, recibí una carta de mi padre sin igual. Estaba escrita con una letra más temblorosa de lo habitual, y las palabras parecían haber sido elegidas con sumo cuidado. María de Lourdes, tu madre está enferma. Los médicos no saben exactamente qué es, pero está muy débil. Sería bueno que pudieras venir. Mi corazón se aceleró.
Me di de baja del trabajo inmediatamente, compré el billete de tren más barato que encontré y 2 días después estaba de vuelta en la estación de Córdoba, el mismo lugar que había dejado con el corazón roto 3 años antes. La ciudad parecía más pequeña de lo que recordaba. Las calles de tierra eran las mismas caras conocidas en los portales, el mismo aroma a empanadas y carne asada flotando en el aire de la tarde de domingo. Pero me sentía como un extraño al volver a casa. Cuando llegué a nuestra casa de adobe, encontré a mamá irreconocible. Había perdido muchísimo peso, su piel estaba tan amarilla como el papel viejo, y sus ojos, antes tan vivos y expresivos, ahora parecían hundidos y apagados. Hija mía, susurró al verme, extendiendo una mano delgada que parecía hecha de ramas secas. ¿Has vuelto? Me senté junto a su cama y sostuve esa mano que una vez fue lo suficientemente fuerte para llevar sacos de harina, para trabajar en la máquina de coser hasta altas horas de la noche, para hacer pan cada mañana para toda la familia. ¿Cómo te sientes, mamá? Cansada, hija mía. Muy cansada. Papá me explicó que mamá llevaba meses bajando de peso, que no podía comer bien y que se pasaba los días tumbada, sin energía para nada. Los médicos habían dicho que tenía algún problema hepático, pero en la década de 1970, en la Argentina rural, los recursos médicos eran muy limitados. No para de preguntar por ti, me confesó papá cuando salimos a charlar al patio. Sobre todo cuando tiene fiebre. No para de repetir tu nombre y pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Por dudar de ti. Por dejarte ir. Durante los 15 días que pasé cuidando a mamá, tuvo muchos momentos de lucidez en los que hablamos como no lo habíamos hecho en años. Era como si la proximidad de la muerte le hubiera quitado dudas y prejuicios. María de Lourdes, me dijo una tarde mientras le daba de comer sopa de pollo. Siempre supe, en el fondo, que eras incapaz de traicionar a tu hermana. Entonces, ¿por qué me dejaste ir? Porque fui un cobarde. Porque era más fácil alejarte que enfrentarlos. Celos malsanos de Esperanza. Y ahora, mira lo que pasó, la familia se desintegró, perdiste los mejores años de tu juventud lejos de casa, y moriré cargando con esa culpa. No digas eso, mamá. ¿Estarás bien? No, hija mía. Siento que ha llegado mi hora. Pero antes de irme, quiero que sepas que te quiero mucho, que siempre te he querido y que nunca has hecho nada malo. Lloramos juntas aquella tarde, dos mujeres que se amaban pero que habían sido separadas por malentendidos y el orgullo herido. En aquellos días, Esperanza pasó varias veces a visitar a su madre. Estaba diferente, más delgada, con arrugas prematuras alrededor de los ojos, y a sus 29 años, su cabello ya empezaba a encanecer. Tenía en brazos a una niña pequeña, de unos 2 años, con el pelo rizado y ojos verdes como los suyos. Cuando nos cruzábamos en el pasillo o en la cocina, me saludaba con la cabeza, pero nunca me hablaba directamente. Era como si yo fuera un fantasma al que prefería ignorar. La niña, llamada Carmen como su abuela, tenía el porte curioso y cariñoso típico de los niños de esa edad. Intentó acercarse a mí varias veces, pero Esperanza siempre la apartaba. Ven aquí, Carmen. No molestes a la gente. 2 semanas después de mi llegada, una fría mañana de julio, mamá murió en mis brazos. Sus últimas palabras fueron: cuida de Esperanza, María de Lourdes. Está más perdida de lo que imaginas. El funeral de mamá se celebró un día gris de invierno en Córdoba, con ese frío seco que cala hasta los huesos. Todo el pueblo acudió, porque doña Carmen era querida por todos, por las familias adineradas para las que cosía, por los vecinos que siempre contaban con su ayuda, por los comerciantes que la conocían desde hacía décadas. La iglesia de São Francisco estaba abarrotada. El nuevo sacerdote, un joven de la capital, pronunció un hermoso discurso sobre la vida de mi madre, su dedicación a su familia, su trabajo honesto y su fe inquebrantable. Pero a mí, las palabras me sonaron huecas. Nada podía aliviar el dolor de haber perdido a la mujer que me dio la vida y que murió cargando con la culpa de algo que nunca debió haber sucedido. Esperanza estaba sentada en primera fila con Roberto y la pequeña Carmen. Lloraba en silencio, pero incluso en su dolor, mantenía una postura rígida, evitando mirarme. Roberto, por su parte, parecía mayor, cansado, con algunas canas en las sienes que no tenía cuando me fui. Durante la ceremonia
Varias personas se acercaron a felicitarme y a decirme cuánto me extrañaban en la ciudad. Fue extraño darme cuenta de que, para muchos, yo seguía siendo la misma María de Lourdes de siempre, la joven educada que trabajaba en la casa de los Mendoza. Desconocían los dramas familiares, las acusaciones y el exilio forzado. Me alegra que hayas vuelto, dijo doña Mercedes, la dueña de la panadería. El pueblo está más triste sin ti. ¿Cuándo será permanente?, preguntó el señor Tomás, dueño de la panadería. Sonreí con tristeza y respondí que no sabía, que dependía de muchas cosas. Después de la misa, todos fuimos al cementerio municipal, un lugar sombrío rodeado de cipreses donde descansan generaciones de familias cordobesas. La tumba familiar se encontraba en una sección más antigua, junto a otras sencillas tumbas de adobe y cruces de hierro. Durante el entierro, mientras bajaban el sencillo ataúd de madera, Esperanza finalmente se derrumbó. Lloró como una niña, abrazando a la pequeña Carmen, quien también lloraba sin comprender bien qué sucedía. Fue Roberto quien la sostuvo, quien la cargó cuando ya no pudo más. Vi en él una ternura, un cariño genuino por mi hermana que me recordó porque se había enamorado de él. Después de que todos se fueron, me quedé sola en el cementerio. Me senté en una piedra junto a la tumba recién cubierta y hablé en voz baja con mamá, como solía hacerlo de niña con problemas que no podía resolver. Mamá, susurré, no sé qué hacer ahora. No sé si intentar hablar con Esperanza, o si es mejor volver a Buenos Aires y dejar las cosas como están. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí. Era Roberto, solo. María de Lourdes, dijo con la voz ronca de tanto llorar. Necesito hablar contigo. Mi corazón se aceleró. Habían pasado 3 años desde la última vez que hablamos a solas, desde aquella fatídica tarde, todo había cambiado. ¿Qué quieres, Roberto? Quiero contarte la verdad sobre Esperanza. Sobre lo que realmente pasó todos estos años. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo en su tono que me decía que esta conversación lo cambiaría todo. Roberto se sentó en una lápida cercana, se pasó las manos por el cabello gris y respiró profundamente como si se preparara para sumergirse en aguas profundas. María de Lourdes, lo que te voy a decir será difícil de escuchar, pero tienes derecho a saber la verdad. ¿Qué verdad? Esperanza está enferma. No físicamente, sino mentalmente. Desde que te fuiste, nunca has sido la misma persona. Está obsesionada con aquella tarde en que nos vio juntos, no deja de repetir la misma historia, como si fuera lo único que existiera en su mundo. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Pasó estos 3 años creando una versión cada vez más elaborada de lo sucedido. Ahora jura que se miraron provocativamente, que me rozaron el brazo con la mano, que me susurraron algo al oído. Cosas que nunca sucedieron, pero que en su mente se volvieron absolutamente reales. Roberto, déjame terminar, me interrumpió. Hay más. La semana pasada, cuando su madre se estaba muriendo, Esperanza sufrió una crisis nerviosa terrible. Tenía fiebre alta, deliraba, y en su delirio dijo cosas que me abrieron los ojos a la verdad. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo resonar en el silencio del cementerio. ¿Qué dijo ella? Roberto se levantó y comenzó a caminar entre las tumbas, como si no pudiera quedarse quieto para contar lo que sabía. Dijo que siempre había tenido celos de ti. Desde que eran niños. Que eras más guapa, más inteligente, más querida por tus padres, más admirada en el pueblo. Que todos los chicos preguntaban por ti antes que por ella. Eso no es verdad. Esperanza siempre fue la más bonita, eso era lo que tú pensabas, pero no era lo que ella sentía. En su delirio, me contó cosas de tu infancia que nunca supe. Cómo se enojaba cuando sus padres alababan tus notas en la escuela, cómo se ponía celosa cuando un chico te miraba en misa, cómo odiaba que la gente dijera que eras más educada, más talentosa. Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Estaba celosa de mi hermana, a quien siempre había admirado y querido emular. Y esa tarde, continuó Roberto, cuando nos vio juntos, no fueron celos de mí lo que sintió. Fue miedo de que te prefiriera, como siempre creyó que hacían todos. Así que se inventó esta historia, se convenció de que teníamos una aventura, porque era más fácil culparte a ti que admitir sus propios sentimientos. Punto. ¿Estás diciendo que ella lo inventó todo?
No lo inventó conscientemente, explicó Roberto, deteniéndose frente a mí. De verdad cree lo que dice haber visto. Pero lo que vio estaba filtrado por toda una vida de celos, inseguridad y miedo a no ser lo suficientemente querida. Permanecí en silencio durante largos minutos, tratando de reorganizar en mi mente todo lo que creía saber sobre mi relación con Esperanza. ¿Y tú, Roberto? ¿Por qué nunca me defendiste? ¿Por qué me dejaste ir? Bajó la cabeza, avergonzado, porque al principio no entendía qué pasaba. Esperanza estaba tan convencida, tan segura de lo que había visto. Empecé a dudar de mi propia memoria. ¿Realmente no había pasado nada en ese momento? ¿Había dado inconscientemente alguna señal errónea? ¿Y luego? Más tarde, cuando me di cuenta de que estaba enfermando por culpa de esta obsesión, intenté convencerla de que estaba equivocada. Pero cuanto más te defendía, más se convencía ella de que me habías embrujado. Así que dejaste de intentarlo. Me detuve porque vi que estaba empeorando la situación. Y también porque, dudó, como si no supiera si continuar. ¿Por qué? ¿Qué? Porque empecé a tener miedo de que hiciera alguna locura. Una vez, agarró el cuchillo de carne y dijo que si me veía hablando contigo otra vez, se suicidaría delante de nosotros. En otra ocasión, amenazó con envenenar la comida de toda la familia, para acabar con esta vergüenza de una vez por todas. Sentí un escalofrío en la espalda. Mi hermana, a quien conocía desde pequeña, había llegado a este punto. ¿De verdad dijo eso? Y mucho más. María de Lourdes, estos 3 años han sido un infierno. Esperanza no puede hablar de nada más, no puede pensar en nada más. Nuestra hija ya empieza a darse cuenta de que hay algo extraño en su madre. Y ahora, con la muerte de doña Carmen, ¿qué pasa con la muerte de mamá? Se siente culpable. En el fondo, sabe que fue injusta contigo. Y eso la está matando por dentro. Regresé a Buenos Aires esa misma noche, pero no podía quitarme de la cabeza las palabras de Roberto. Durante semanas, me debatí entre la rabia por haber perdido los mejores años de mi juventud por una mentira y el dolor de saber que mi hermana sufría. La tía Dolores notó mi angustia y, a su manera seca, trató de aconsejarme: si está tan enferma como dices, no tiene sentido enojarse. Una enfermedad mental es como cualquier otra, no la eliges, pero ella destruyó mi vida, tía. ¿Y vas a destruir lo que queda de ti al vivir en el pasado? En diciembre de 1972, casi 6 meses después de la muerte de mamá, recibí un telegrama de papá que me heló la sangre: Esperanza está muy enferma. Ven rápido. Tomé el primer tren a Córdoba, con el corazón latiéndome con fuerza de miedo y anticipación. Durante todo el viaje, me pregunté qué encontraría al llegar. La respuesta llegó en cuanto vi a papá en la estación. Parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Tenía el pelo completamente blanco, la espalda más encorvada y una profunda tristeza en sus ojos que me partió el corazón. ¿Cómo está ella, papá? Muy mal, hija. Muy mal. Al llegar a casa, me encontré con una mujer a la que apenas reconocí. Esperanza estaba sentada en el patio, en el mismo banco donde jugábamos de niñas, mirando fijamente el jazmín de la abuela Remedios. Estaba delgada como un pájaro, con el pelo completamente blanco a sus 30 años, los ojos hundidos y vidriosos, como si viera cosas que nadie más podía ver. Pasa sus días así, me explicó papá mientras la observábamos de lejos. Sentada en este banco, mirando las flores, repitiendo su nombre y pidiendo perdón al aire. ¿Dónde está Carmen? Roberto la llevó a casa de su madre en Santiago. Dijo que no podía dejar que la niña viera a su madre en ese estado. Respiré profundamente, reuní todo el coraje que tenía y me acerqué al banco donde estaba sentada Esperanza. Esperanza, llamé suavemente, levantó la vista lentamente, como si emergiera de un sueño profundo. Por un instante, vi un destello de reconocimiento en ellos, seguido de algo que me rompió el corazón, una profunda vergüenza, un dolor infinito y un arrepentimiento que parecía consumirla por dentro. María de Lourdes, susurró con una voz que parecía venir del más allá. ¿Has vuelto? Siempre volvería, Esperanza. Eres mi hermana.
Me senté a su lado en el banco de madera que papá había hecho cuando éramos niños. El jazmín seguía floreciendo, ajeno a nuestro dolor, llenando el aire con su dulce aroma que ahora traía recuerdos de tiempos más felices. Lo destruí todo, susurró, rompiendo a llorar, un llanto silencioso que le salía del alma. Destruí a nuestra familia, destruí tu vida, destruí a mi hija, me destruí a mí misma, punto. Esperanza. No, me interrumpió, tomándome la mano entre sus manos temblorosas y frías. Déjame hablar. Necesito hablar antes de que sea demasiado tarde. Me quedé en silencio, agarrada de aquellas manos que una vez jugaron conmigo, que me enseñaron a trenzar, que cocinaron conmigo los domingos. Siempre he tenido celos de ti, confesó, y cada palabra le salía como si le causara dolor físico. Desde pequeña. Eras más inteligente, más guapa, más querida por todos. Y yo me moría de envidia, pero no podía admitirlo, ni siquiera a mí misma. Esperanza, eso no es cierto. Sí, lo es. ¿Recuerdas cuando don Patricio, el hijo del carnicero, le pidió a papá que fuera tu novia? Yo tenía 16 años y nadie me había pedido que fuera tu novia. Me enojé tanto que rompí todos los platos de la cocina cuando te fuiste. No lo recordaba. O quizás no quería recordarlo. Y cuando llegó Roberto, continuó, en el fondo siempre temí que se interesara por ti. Eras soltera, más joven, ¿no tenías las responsabilidades de una mujer casada? Y aquella maldita tarde, cuando los vi juntos, fue solo un vaso de agua. Esperanza, lo sé. Siempre lo supe. Pero en mi mente enferma, se convirtió en algo que nunca fue. Inventé una historia, me convencí de que era verdad y usé esa mentira para sacarte de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Porque era más fácil culparte que admitir mis celos. Porque era más fácil alejarte que procesar mis sentimientos. Porque era un cobarde que prefería destruir a la familia antes que enfrentarme a mis propios. Demonios, lloramos juntas aquella tarde, dos hermanas que se amaban pero que habían sido separadas por los celos, los malentendidos y el orgullo herido. ¿Me perdonas?, preguntó, como un niño asustado que teme el castigo. Miré a esa mujer rota que una vez fue mi querida hermana, mi compañera de juegos, mi confidente. Sentí una extraña paz invadir mi pecho, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Te perdoné hace mucho tiempo, Esperanza. Ahora necesitas perdonarte a ti misma. Ella sonrió por primera vez en años, una sonrisa triste pero genuina. No sé si puedo. Entonces intentémoslo juntos. Pasé los siguientes 3 meses cuidando de Esperanza, igual que ella me había cuidado cuando éramos niños y yo estaba enfermo. Todos los días me sentaba con ella en el patio y hablábamos de nuestra infancia. De los buenos momentos, de los sueños que teníamos de jóvenes. Poco a poco, empezó a mejorar. Volvió a comer, a dormir mejor y a sonreír de vez en cuando. Roberto trajo a la pequeña Carmen a visitarla, y ver a mi hermana abrazando a su hija fue una de las cosas más hermosas que presencié en esos días difíciles. Tía María, exclamó Carmen al verme por primera vez. Era una niña preciosa, con el pelo rizado como el de su madre y unos ojos brillantes que me recordaban mucho a Esperanza de pequeña. Es mi hermana, Carmen, le explicó Esperanza a su hija, con la voz aún débil pero llena de cariño. La hermana que casi pierdo por mi culpa. Esa tarde jugamos en el patio, Esperanza, Carmen y yo. Carmen corría entre las flores, riendo a carcajadas, mientras ambas la observábamos desde nuestro banco de la infancia. Por unos instantes, fue como si los últimos 5 años nunca hubieran sucedido. ¿Te vas a quedar con nosotros ahora? ¿Tía María?, preguntó Carmen, acurrucándose en mi regazo. Miré a Esperanza, quien miró hacia abajo con tristeza. Por un rato, querida, respondí, besando los suaves rizos de la niña, pero ambos sabíamos que no sería para siempre. El pasado había dejado cicatrices demasiado profundas, y mi vida ahora estaba en Buenos Aires. Roberto había conseguido un mejor trabajo en una estancia cerca de Rosario, y pronto se mudarían a un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos. Será mejor para todos, me explicó en una conversación que tuvimos mientras Esperanza descansaba. Necesita un nuevo entorno, lejos de los lugares que le recuerdan lo sucedido. ¿Y tú, Roberto?
Puedes perdonar todo lo que pasó. Esperanza es la mujer que elegí amar, en la salud y en la enfermedad. Lo que hizo surgió del dolor, no de la malicia. Ahora es momento de sanar esas heridas y seguir adelante. En la última semana de marzo, Esperanza sufrió una recaída. La fiebre regresó, y con ella, el delirio y la agitación. El médico dijo que su cuerpo estaba gravemente debilitado por años de angustia y culpa. Ya no tiene fuerzas para luchar, nos explicó el doctor Mendoza en una tarde gris de otoño. Su corazón está débil, su hígado también. Es cuestión de días. Pasé las últimas 72 horas junto a la cama de Esperanza, sosteniendo su delgada mano y contándole historias de nuestra infancia para tranquilizarla. Roberto se sentó al otro lado, susurrándole palabras de amor al oído. María de Lourdes, me llamó una mañana, con la voz apenas un susurro. Puedes perdonarme de verdad. Ya te perdoné, Esperanza. Hace mucho tiempo, incluso después de todo lo que te hice pasar. Incluso después de robarte los mejores años de tu vida. Eres mi hermana, respondí, apretándole la mano. Nada cambiará eso jamás, ella sonrió, una sonrisa serena que no había visto en años. Gracias por volver. Gracias por no abandonarme cuando más te necesitaba. Siempre volvería, Esperanza. Siempre. 3 horas después, con el primer rayo de sol entrando por la ventana del dormitorio, mi hermana murió pacíficamente en mis brazos, susurrando súplicas de perdón que resonaron en el silencio de la mañana como una oración. Y aquí estoy, a los 78 años, viviendo de nuevo en Buenos Aires, contando esta historia que he atesorado durante tanto tiempo. Esperanza falleció hace años, y no pasa un día sin que piense en ella, sin que la extrañe. Roberto se volvió a casar 2 años después de su muerte. Encontró una buena mujer, también viuda, que aceptó a Carmen como su propia hija. La chica me visita a veces, ahora con 17 años, tan hermosa como su madre, y me cuenta su sueño de estudiar medicina en Buenos Aires. Quiero ayudar a quienes sufren, me dijo en nuestra última visita. Como sufrió mamá, como sufriste tú. Quiero sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Veo mucho de esperanza en ella, pero sin los celos ni las inseguridades que aquejaban a mi hermana. Carmen creció conociendo toda la verdad sobre lo sucedido, y eso la convirtió en una persona más sabia y comprensiva. Papá falleció 5 años después de Esperanza, en paz en su cama, rodeado de sus nietos. Roberto los trajo para despedir a su abuelo. Sus últimas palabras fueron: cuida bien la memoria de la familia, María de Lourdes. Eres la única que queda para contar nuestra historia. Aprendí mucho de esta dolorosa experiencia que marcó mi vida. Aprendí que a veces las personas crean sus propias prisiones, sus propias verdades distorsionadas, y permanecen atrapadas en ellas el resto de sus vidas. Aprendí que los celos pueden ser una enfermedad silenciosa que te corroe por dentro hasta destruir todo lo que te rodea. Pero lo más importante, aprendí que el perdón no es algo que solo damos a los demás, sino especialmente a nosotros mismos. Durante años, me culpé por no haber insistido más, por no haber luchado más por nuestra relación, por no haberme dado cuenta del dolor que Esperanza había cargado desde la infancia. Hoy entiendo que cada uno de nosotros hizo lo que pudo con las herramientas emocionales que tenía en ese momento. Esperanza no era una mala persona, era una persona herida que no sabía cómo lidiar con sus propios sentimientos. Y yo, en mi inocencia, no supe ver señales que quizás siempre estuvieron ahí. Cuando huelo el jazmín que planté aquí, en mi pequeño apartamento de San Telmo, ya no siento dolor. La extraño, sí, pero también gratitud. Gratitud por haber tenido una hermana que me quería tanto que incluso sus celos eran inmensos. Gratitud por haber aprendido que el amor verdadero a veces necesita perdón para ser completo. Gratitud por haber vivido lo suficiente para comprender que la vida no se limita a los errores que cometemos o que nos hacen daño, sino a nuestra capacidad de amar a pesar de todo. Si disfrutaste esta historia, si te conmovió de alguna manera, dale a me gusta abajo. Deja un comentario diciéndonos si alguna vez has estado en una situación similar, si alguna vez has tenido que enfrentar celos en tu propia familia o si alguna vez has tenido que perdonar a alguien que te hizo mucho daño. Y suscríbete al canal para escuchar más recuerdos como este.
Más historias de personas que han vivido mucho y tienen mucho que enseñar sobre el amor, el perdón y la complejidad de las relaciones familiares. A veces, las historias más dolorosas son las que más nos enseñan sobre la vida. Y esa, queridos míos, fue la historia de María de Lourdes y Esperanza, dos hermanas que se amaron tanto que incluso el dolor del desamor se convirtió en una profunda forma de amor. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias, y que nunca permitan que los celos o el orgullo destruyan los lazos que realmente importan en la vida. Muchas gracias por escucharme con paciencia. Hasta la próxima historia.